Bueno, continuemos con la segunda parte de la lección. En realidad, en acero, eh, digámoslo así, en el curso cubrimos los temas principales. Siempre nos queda un poquillo, digámosle, flojo la parte de uniones, pero qué caray, el tiempo no alcanza y las uniones en realidad son muchos y muchos tipos y muchas cargas que hay que resolver en una unión. Así que en el curso tratamos de dar una visión muy general de las uniones, ¿no? Pero en acero es la parte, digamos, más débil y que hay que evitar precisamente para no caer en la estadística que les mostré anteriormente. Así que voy a mostrarles ahora un ejemplo del diseño de una unión. Yo se los dejé en el TEC digital, así que ahí lo podrán revisar, desarrollar, etcétera. Porque voy a tratar de comentarles más que todo los aspectos principales de una conexión a momento, ¿no? Esta es la conexión de una viga. Esta sería la viga, en este caso es una viga 18 por 50 que se une a una columna 14 por 99. Y ahí tienen pues los datos de cada uno de esos perfiles que han sido diseñados previamente, ¿no? Se supone. Entonces ahí, y los toma uno de los manuales y de su diseño. Entonces cuando hablo de una conexión a momento, es que es una conexión que prácticamente las cargas de cortante que hay en la viga, ¿no? Un cortante que llamamos V, ¿no? Y ustedes conocen, quedó todo torcido. Voy, la carga de cortante que tiene que transmitir a la viga, ¿no? Acá, y un momento prácticamente. Se supone que en las vigas esta carga axial prácticamente es igual a cero, se menosprecia. Pero si es significativa, pues habrá que tomarla en cuenta. Entonces, una unión a momento es una unión que tiene que transmitir generalmente un cortante y un momento. Este momento tendrán que ser transmitidos a la columna, ¿no? Y de la columna van al suelo, ¿ok? Entonces, ¿cómo transmitimos ese cortante y este momento a la columna? Bueno, vamos a suponer que el alma de la viga, que a través del alma de la viga es que vamos a transmitir el cortante. Y si quieren, digamos, tenemos la columna acá, y si quieren exagerar un poco, ¿ok? Aquí estaría la viga. Son elementos que están separados, no unidos. Entonces necesitamos transmitir este cortante, este momento y hacer una especie de puente entre la viga y la columna. En la realidad sí se deja una separación por aspectos constructivos, de que nos falle algo en la construcción. Generalmente esa separación es de 1 pulgada, o sea que efectivamente hay una separación entre la viga y la columna, generalmente. Ok, entonces, pero imaginen que están separados, entonces necesitamos transmitir el cortante y el momento a la columna. Entonces tenemos que crear ese puente para que pasen las fuerzas. Las fuerzas no viajan en el espacio, ¿no? Viajan a través de algo sólido, por decirlo algo así. Entonces vamos a suponer que este cortante se transmite a través de el alma de la viga. Solamente el alma es la encargada o es el puente para transmitir el cortante a la viga. Entonces necesitamos colocar acá una placa para cortante, ¿no? Entonces tenemos que colocar aquí una placa, ese puente,
que nos permita transmitir ese cortante de la viga a la columna. Ahora, esa placa la tenemos que soldar a la viga, ¿no? En el caso vamos a trabajar una unión soldada y la tenemos que soldar a la columna. Por lo tanto, aparecen tres elementos nuevos en nuestra estructura. La placa en sí, que la tenemos que diseñar a cortante, y el diseño de estas soldaduras. Generalmente a esta soldadura se le llama soldadura A y a esta soldadura se le llama soldadura B, en el caso de ser soldada, que es muy típico. Ahora, para transmitir este momento, vamos a decir que, o vamos a decir no, vamos a partir de que el momento es un par de fuerzas, ¿no? Esta distancia de acá a acá, esa altura o el peralte de la viga, es conocida, y el momento sabemos que es un par de fuerzas, ¿no? P por la altura, ¿no? Este es un par de fuerzas. Entonces el momento produce una carga aquí arriba de tensión y una carga aquí arriba de compresión. Entonces, es esta carga de tensión y esta carga de compresión las que tenemos que transmitir a la columna. Supongan que esta línea curva fea que dibujé es la cara de la columna. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer un puente para transmitir ese cortante. Entonces, es práctica, se acostumbra a usar una unión también con una placa acá. Y esta placa sería para transmitir esta fuerza cortante. Y de nuevo, entonces tenemos que diseñar la placa, una placa en tensión, que ustedes ya saben cómo se usa, placa en tensión, y tenemos que unirla, en este ejemplo, con soldadura a la columna, y tenemos que unir esta placa en tensión con la viga, el patín de la viga, entonces, soldadura por acá. Entonces tenemos que diseñar de nuevo una placa en tensión, una soldadura de la placa a la viga y una soldadura de la placa a la columna. Y para transmitir esta fuerza de compresión, también podemos utilizar por acá otra placa, ¿no? Esto sería una placa en compresión. Y una placa en compresión no deja de ser una columna. Entonces, de nuevo, habrá que pegarla, soldarla, mejor dicho, a la viga, una soldadura acá, y también unirla a la columna, en este caso con soldadura. Pero habrá que diseñar una columna, una placa en compresión. Vamos a suponer que este espacio libre, ¿no? Este es el espacio libre y eso es la longitud de la columna. O sea, tenemos una columna de una longitud, digamos, mínima. Después se aumenta un poquito de 1 pulgada. Imaginen diseñar una columna de 1 pulgada. Pero eso es lo que tenemos. Al final se usa un poquito más grande, pero es una columna muy, muy pequeñita, ¿no? Que vamos a suponer está empotrada en la columna y que está empotrada en la viga. Pero es una columna pequeña, cerca de 1 pulgada de diámetro. Ok, siempre, ¿verdad? Si tenemos las cargas, tenemos que hacer la combinación de cargas. En este caso son solo cargas gravitacionales. Entonces tendremos que combinar el cortante, 1.2 por la carga viva, que son 7, más 1.6 por la carga viva. 7 es la carga muerta, perdón. Esto nos daría un cortante último de 42 y un momento último de 1.2 por 42, que es la carga muerta, el momento muerto, más 1.6 por el momento debido a la carga viva. 242, 252 el momento y 42 el cortante que tenemos que transmitir con ese sistema, con esta placa para tensión, de nuevo repito, tensión, y esta placa en compresión o columna, y esta otra placa, la del centro, para transmitir el cortante.
Así es como conceptualizamos el diseño de estas uniones a momento, para transmitir momento. Generalmente, acá, la placa superior se hace un poco más pequeña que el patín de la viga, por la razón de poner soldadura acá, ¿no? Entonces, uno tiene digamos, el patín, el ancho del patín, perdón, ya me enredé, el ancho del patín y le quita un poquito a esa placa. En este caso, 3/4 de pulgada para poder poner la soldadura acá, ¿no? Y ya con eso, si conocemos el ancho del patín, ya conocemos entonces las dimensiones de esa placa. Gustavo, tengo una pregunta. ¿Esa placa arriba, si se une con tornillos, aplica el mismo principio? ¿A qué le llama el mismo principio? Digamos, a quitarle un poquito de lo que sería el patín de la viga. Sí, generalmente se acostumbra para poderla hasta asentar también, ¿ok? Pero no necesariamente si es atornillada, ¿ok? Pero sí se acostumbra, digamos, se ve bonito, por decirlo algo así, hacerla un poco más pequeñita, ¿no? En el caso de la soldadura es por esa razón, simplemente tener un espacio para soldar. Entonces, así. Entonces, vamos a diseñar de primero esta placa, ¿ok? Entonces, realmente este diseño uno va proponiendo las dimensiones de los elementos y después prueba, ¿ok? Por eso es que empecé diciendo el ancho de esta placa. Al ancho del patín le quito 3/4 a cada lado y entonces me queda una placa de 6 pulgadas. Ahora, esta es una placa a tensión. Entonces, ¿con qué fuerza a tensión la debemos diseñar? Si aquí yo tengo el momento, entonces dijimos, bueno, lo vamos a diseñar para una fuerza a tensión acá. Y esta, una fuerza de compresión. La distancia, esta que llamamos dm, es la distancia que al centroide de las placas, ¿no? Al centroide de las placas. Y aquí aparece el cálculo, ¿ok? Entonces, es el D, el peralte de la viga, esto es D, más el espesor de la placa de arriba, más el espesor de la placa de abajo, y lo divido entre 2, ¿no? Es el espesor medio. Y esa es la distancia que yo uso para calcular esta fuerza de tensión. El momento que dijimos 250 por 12, esto es para 10 pulgadas, por ese brazo de palanca. Entonces yo tengo que diseñar una placa que me soporte una tensión de 160 kilolibras. Sería una placa, digamos, si lo tratamos de ver en 3 dimensiones, de cierta longitud, ¿ok? De cierta longitud, ya dije que esto lo iba a definir de 6 pulgadas, ¿no? Me falta definir esta longitud y sería una placa que tiene una fuerza de tensión de 160 kilos. Entonces, ¿cómo diseñamos una placa en tensión? Bueno, hay que devolverse al primer capítulo del curso y revisar que hay 2 posibilidades, por fluencia o por fractura. Y en fluencia es 0.9 por FY por AG. Y entonces, con esta área transversal que ya he definido, aquí yo le puse que era de a la placa 1 pulgada, definí que es 1 pulgada, entonces esa placa me da una capacidad de 194 contra 160, ok. Aquí yo no revisé la fractura, ¿no? No revisé la fractura, pero generalmente es más alta, y la que dije la fluencia, fue por ese criterio, ¿no? Pero legalmente habría que revisar fluencia y fractura. Luego,
vamos a diseñar la soldadura entre la placa tensión y el patín de la viga. Esta soldadura es la que vamos a poner acá. ¿Okay? Esa soldadura. Entonces, la situación que tengo es, tengo el patín de la viga. ¿Okay? Tengo mi plaquita. Acá. Entonces, la soldadura yo la coloco acá. La soldadura yo la coloco acá. Entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa en esa soldadura? Vamos a suponer que es la fuerza que actúa en este plano. ¿Ya? Es la fuerza en tensión, siempre en tensión, pero que actúa no en el centroide, como lo hice para la placa, sino un poquito más abajo, ¿no? En el peralte de aquí abajo, digámoslo así, iría el peralte de la viga. Pues la considero ubicada un poquito más abajo, al nivel del plano de falla. Entonces, por eso es que aquí uso 18 y no 18.9 que usé en el caso anterior. ¿Ok? Y supongo una soldadura. ¿Cómo supongo una soldadura? Bueno, con base en las dimensiones mínimas y máximas, en las tablas que me dan los tamaños máximos y mínimos de la soldadura. En este caso digo 5/16. ¿Okay? Entonces, puedo estimar una dimensión de la placa. No les dé miedo estimar dimensiones y después los prueban, ¿no? Entonces, esta placa, digamos, si yo tengo la viga acá, la columna acá, entonces, es esta longitud de la placa, la que estoy considerando, que sería, entonces, estoy diciendo de 10.5, ¿ok? En realidad la longitud de la soldadura, aquí hay una pulgada, ¿no? De tolerancia, entonces, es este pedacito de acá, es lo que estoy calculando aquí. 10.5 menos una pulgada, que es el espacio libre, menos por tolerancia, digamos, le quito un cuarto, y en realidad la soldadura uno la llega de este punto a este punto, de extremo a extremo, pero en las terminaciones, digamos, uno acostumbra a quitar un ancho de la soldadura, 5/16. Y entonces, tengo que la longitud real de la soldadura sería de 8.94. Y luego simplemente reviso la capacidad de esa soldadura. Aquí mucho se trabaja con la soldadura, la capacidad de una soldadura que tenga un W de un 16avo, eso le llamamos Q, ¿verdad? Entonces, la capacidad de una soldadura que tiene un 16avo de tamaño y una pulgada de largo de electrodo E70 es 1.39, ¿no? Entonces, sencillamente, esto es W un 16avo y L es una pulgada. Entonces, sencillamente, para esta soldadura, esta placa, yo voy a hacer una soldadura que tiene, si esta es la placa superior, vista desde arriba, voy a poner soldaduras acá, acá, y una soldadura acá transversal también. Le doy vuelta a la placa. ¿Okay? La capacidad de la soldadura longitudinal sería 1.39 por 5, que es el tamaño de la soldadura, 5/16, por 2, porque son 2 soldaduras, ¿okay? 1, 2, por la longitud que dijimos, voy a estimar que es 8.994. Eso me da 124, más la capacidad de la soldadura transversal, que sería el tamaño de la soldadura, 5/16 por la longitud. Yo dije una placa de 6 pulgadas. ¿Ok? Entonces, sabes que yo tengo una pregunta con la placa. Digamos, esta placa puede ser como en forma de L.
digámoslo como algo así, Eh, como que aquí continúa la placa. como, digamos, la viga acá, ¿ok? La columna, y entonces usted lo que pone por acá es un angular, Sí, exacto. y esta sería su placa. Sí, Ajá. eso se usa mucho también, se usa mucho angulares, ¿ok? Eh, Digamos, pero para la parte de arriba, ¿usted cómo calcularía la fuerza? ok, voy. Esto se usa mucho los angulares, sobre todo para abajo, porque entonces te permite fácilmente soldarla primero a la columna, y cuando está soldada acá, entonces cuando vas a poner la viga te permite sentarla. Entonces es más fácil constructivamente. ¿Ok? Eh, Aquí que hay, digamos, si usted quisiera ser muy estricto, bueno, diseñe su placa. Entonces, podría, digamos, suponer nada más que esta fuerza de tensión, entonces es nada más transmitida por esta ala del angular, ¿no? ¿Ok? Y entonces lo diseña igual que esto, ¿ok? O entonces puede diseñar como dos placas. Una placa que soporte esta carga en esta sección, y cuando está en esta otra sección, es un ensanchamiento de la placa para la misma tensión. Entonces lo diseñaría igual que otra placa, solo que de espesor más pequeño, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, claro, Gustavo, sí, claro, porque Ok, digamos, en el caso, sí, sí, si uno quiere ponerle tornillos, tiene que calcular cuántos tornillos a base de esa tensión le va a poner. sí, igual, en este caso es soldado, pero si es atornillado, pues todos estos tornillos usted los va a tener que calcular. Está bien. Se usan más los angulares precisamente cuando usted quiere utilizar uniones atornilladas, porque en la placa no tiene forma, ¿verdad? En cambio, con un angular sí puede poner tornillos acá. Eso ya va a ser de acuerdo digamos, al ingeniero, ¿ok? O al proceso constructivo. Okay, continúo. Como yo tengo una soldadura que es longitudinal, estas dos, y una soldadura aquí transversal, hay que comprobarla por punto 85, la capacidad de las longitudinales, 124, más 1.5 la capacidad de las soldaduras transversales, y eso me da 169. Y de estos dos casos, la suma y el de esta otra ecuación, la que rige es la menor de ellos, ¿no? Entonces, tendríamos una capacidad de 168 kilolibras, 168 kilolibras, que es la fuerza, ¿no? Entonces, estaríamos bien, ¿de acuerdo? Ok, aquí es 166, perdón. Ok, ese documento ustedes lo tienen, corrijan ese número ahí. Okay. Hay que revisar el espesor de metal base, ok, con 3.9 por el D. Este es el tamaño de la soldadura, 5/16 por el esfuerzo último. Esa es una comprobación, y comprobar que el espesor que uno estima con esta fórmula sea menor al espesor que uno tiene en el alma. Eso es fácilmente controlable. Ok. Después tenemos que diseñar la soldadura de la placa a la columna, ¿no? Esta soldadura de acá. ¿Okay? Pero esta soldadura de acá es una soldadura transversal. Y entonces tenemos que, ¿se acuerdan? Hay que modificar la capacidad de la soldadura en este factor. 1 más 0.5 seno de 1.5 por el ángulo. El ángulo aquí es 90. ¿Ok? Entonces, si lo hacen, hay que modificar la capacidad de la soldadura en 1.50.
Y entonces, como yo dije que la placa es de 6 pulgadas, aquí está. Entonces, el tamaño, en este caso estoy estimando el tamaño que yo requiero de la soldadura sería el 168, que es la fuerza, esto es la tensión, entre 2, porque son 2 soldaduras, arriba y abajo, ¿no? Por este factor, por el Q, esto es la resistencia a la soldadura, por el ancho, la longitud de esto es la longitud de la soldadura. Eso me daría que yo necesito un tamaño de soldadura de 6.8. Entonces yo digo, uso una soldadura de 7/16. Entonces, ya calculé esta soldadura, ya calculé esta soldadura y ya revisé la placa. Entonces, estoy bien con mi placa a tensión. Lo otro, entonces, es diseñar la placa a compresión. Y aquí el procedimiento en las soldaduras es prácticamente igual. Okay, ahí lo tenemos. La diferencia acá es que entonces vamos a tener que diseñar una placa en compresión. Una columna en compresión. Esto es la columna. Okay, esto es la viga que yo voy a unir. Y entonces voy a colocar una placa acá. De nuevo. Okay, esta es mi placa a compresión. Entonces, vean que está soldada acá. Ahí diseñamos la soldadura, está soldada acá. Y entonces, como columna, entonces, obviamente, acá donde la estoy soldada, donde está la parte en la viga, ahí no se va a pandear. La única posibilidad es en esta longitud. Esta sería la longitud de la columna. Y esa longitud es 1 pulgada. 1 pulgada. Entonces, repito, es diseñar una columna de una pulgada. En este caso, sí, en lugar de la placa de tensión la hicimos más pequeña. En este caso se acostumbra a hacer la placa a compresión un poco más grande para también poder soldar acá. ¿Eh? Y también, en cierto sentido, al hacerla más grande me permite un mejor asiento de la viga. Entonces, esa placa la vamos a aumentar en 6.625 pulgadas. Entonces, ya con eso obtengo las dimensiones de esa placa, ¿no? Con ese criterio también de poder poner las soldaduras. Ahora, voy a usar una longitud de la soldadura un poquillo más grande, ¿no? La L será 1 pulgada, por aquí lo tengo, y será 1 pulgada, que es la separación, más 1/4, voy a usarlo como una tolerancia, más, ok, media pulgada. Pues tendría una longitud de placa de 1.75 pulgadas. ¿Okay? Este medio sería para, digamos, si bien es cierto, la soldadura va de este punto a esto, al terminar la soldadura, entonces le voy a quitar media pulgada. ¿Okay? Y diseño una columna casi que el doble del tamaño de la separación. Aún así es una soldadura pequeñita. Aquí lo nuevo es que, bueno, recuerdan el diseño de las columnas. Hay que determinar la relación del beltés, el KL entre R. La longitud dije 1.75. El K, voy a suponer que es empotrado, 0.65, y es el radio de giro. El radio de giro de la columna, digamos, esta es la placa en 3 dimensiones. Okay, sería el radio de giro respecto a este eje X, ¿no? Okay, y esto va a ser el espesor de mi placa, que yo supuse que era de 3/4. Digamos, el T de esa placa, por ahí dice arriba, 3/4 de pulgada. ¿Ok? Entonces el radio de giro es el momento de inercia, 1/12 por 0.75 al cubo,
por la base entre el área de la placa, 0.75 por 875. Y ya con eso calculo la relación de esbeltez. Y esas relaciones de esbeltez, para este caso de esas columnas, generalmente andan muy bajos, 5.25. Entonces, como esta relación de esbeltez es menor a 25, entonces la columna va a fallar por fluencia. ¿Okay? Y entonces simplemente la capacidad de una columna por fluencia será 0.9 por FY por el área bruta, igual que en tensión. Y eso nos da una capacidad de la columna de 212, que es mayor a 160. Entonces simplemente OK. Y diseñaría las soldaduras de la placa a la viga de igual manera que lo hice antes. ¿Okay? Y la soldadura de la placa a la columna, que es igual que esta otra aquí abajo. ¿Ok? Lo diseñaría igual. No lo voy a revisar, ustedes tienen ese documento, pero se calcularían igual que lo hice para la placa en tensión. Así muy rápidamente. Y bueno, falta la unión de la placa cortante y la columna, ¿no? Entonces, que en realidad todavía es un cálculo mucho más sencillo, ¿no? Tengo que diseñar esta soldadura, tengo que diseñar esta soldadura. ¿Ok? Generalmente la soldadura de la placa a la viga se hace en una forma de C. Digamos, la soldadura que yo tengo es esta. Esto es a la viga. Y la de la soldadura a la columna simplemente es un cordón vertical. Esto es la soldadura a la columna. ¿Ok? Entonces aquí simplemente estimo un tamaño de la soldadura que dije es 1/4 según los requisitos mínimos y máximos. Coloco las dimensiones de estas, defino la dimensión de esta placa, ¿ya? Y entonces generalmente las dimensiones de esta placa andan en 2/3 y la mitad del peralte de la viga. En este caso estoy usando 9 pulgadas con ese criterio. Eso es lo que se usa en la práctica. Entre 2/3 de 18 es 12 pulgadas o la mitad de del peralte de la viga. Entonces, en este caso usé la mitad. Entonces, igual determino la capacidad de esa soldadura que mida, que tiene un tamaño de 1/4 y que tiene una longitud de 9 pulgadas. Este es el tamaño de la soldadura. 1/4, que es lo mismo que decir 4/16. Este cuarto es este que aparece aquí, ese 4. 9 la longitud que definí la placa y 2 porque son 2 soldaduras. Eso me da que esa resistencia es de 100 kilolibras, que es mayor que el cortante que tiene que soportar la viga. Y la soldadura B, esta de acá, si bien es cierto, es una soldadura que tiene esta forma, con el cortante se supone que actúa en el centro de esas soldaduras, generalmente está muy sobrado uno con esto. Y entonces, generalmente uno pone la soldadura todo alrededor. ¿Okay? Pero acá, si solo este cordón soporta la carga, ya lo calculé para la otra soldadura, entonces cuando coloque estos transversales, estos dos longitudinales, mejor dicho, entonces todavía voy a tener más capacidad en la soldadura. Entonces, para el ejemplo, simplemente usé ese criterio de que poniendo 9 pulgadas acá de soldadura ya es suficiente para 42, para soportar 42 kilolibras. Y entonces, siempre le doy vuelta, digamos, aquí creo que eran 4 pulgadas, y entonces esto me sería como, digamos, entre comillas, como factor de seguridad. Ese fue el criterio para definir eso. Y después la placa, sencillamente, la reviso por cortante. Esta placa es una placa que
las dimensiones 9 con 4 pulgadas acá, que tiene un cortante acá de 42. Entonces la capacidad de esa placa a cortante es 0.6 por FY, ¿no? Sería 0.6 por FY, la capacidad cortante del acero, por el área de esa placa, 3/8, que había definido como el espesor por 9 pulgadas. Sería este espesor acá, este, por la longitud de la soldadura. Aquí hay 3/8. Eso me da una capacidad cortante de 73 y lo que tengo que transmitir es de 42. Okay. Entonces, así defino, diseño una unión acortante. Lo mencioné muy rápido, pero ustedes tienen el ejemplo, creo que ahí lo pueden seguir fácilmente. Pero no quería dejar de pasar por lo menos mostrarle así por encimita cómo es el procedimiento para diseñar una conexión acortante. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ok, quiero terminar el día, la tarde, con un momento, ya no veo. Haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto durante el curso. ¿Están viendo? Sí lo ven, ok. En realidad este es el mismo marco que vienen desarrollando en su proyecto, ok. Y voy a aprovecharme entonces para hacer un pequeño repaso de lo que tienen que hacer y también como preparación para su examen final. En realidad quítese en el miedo el examen final, no es un examen muy complejo, pero sí tienen que demostrar un conocimiento, digamos, básico de los temas del curso, ¿no? Nosotros tenemos un marco como este, de hecho este es el que están diseñando en el proyecto, y tenemos que, en el curso hemos visto, bueno, las vigas, hemos visto las columnas, los aviotes, por decir algo así. Entonces, nosotros, de su curso de análisis, o aquí mismo, bueno, le ponemos las cargas acá, a las vigas, ¿no? Le ponemos a todas las vigas, ya sea carga muerta, carga viva, como corresponda, ¿no? Y le ponemos la carga de sismo por acá. Y con esas cargas, bajo ese criterio, tenemos que separamos los elementos y decimos, esto es una viga, esto es una columna, que esto es una biosque, por decir algo. ¿Ok? Y en el curso mostramos entonces cómo diseñar una viga, cómo diseñar una columna, etcétera. ¿Ok? Pero eso es básicamente lo que hicimos en el curso. Entonces, ¿cómo es que diseñamos una viga de acero? ¿Qué fuerzas hay aquí en la viga de acero? Si cogemos esta viga así separada, entonces, ¿qué fuerzas hay en esta viga? ¿Qué fuerzas? ¿Usted se refiere como a momento, cortante Sí, y eso? sí. ¿Qué fuerzas hay en esta viga cuando yo le pongo esas cargas, le pongo la carga de sismo? Entonces, y si hago un corte acá, entonces, digamos, una sección A, entonces, ¿qué fuerzas me aparecen en la viga?
¿Qué fuerzas me aparecen en la viga? El momento, digamos, le van a aparecer varios momentos, el Me diagrama de va a aparecer momentos. un momento, me aparece un cortante, Ajá, aparece una carrilla axial. Para sí, las claro. vigas, insisto, generalmente cero. ¿Ok? Pero estas son las fuerzas internas que tiene que soportar la viga. Yo tengo que diseñar la viga entonces para soportar estas fuerzas internas, ¿no? Estas fuerzas internas. Para una viga, este momento varía a lo largo de la longitud de la viga. Es el diagrama de momentos de esa viga. Entonces yo tengo que diseñar la viga para el momento mayor, pero como fuerza interna, ¿no? ¿Ok? Entonces cojo el momento. ¿De dónde obtengo ese momento? Bueno, del SAT. Y ahora sí, entonces tengo que diseñar mi viga para este momento. ¿Qué perfil pongo para soportar ese momento? ¿Recuerdan cómo se hacía eso? Sí, claro, Gustavo. Ajá, ¿cómo era? Déjeme abrir la memoria de cálculo. Ah, Aquí tengo todos los pasos donde no, está no, la memoria de eso, cálculo. eso no se vale. No, no, usted, digamos, lo que mi sentido común es, yo primero buscaría un Z, digamos, un Z en el eje fuerte, ZX. Ujú, Digamos, a partir de ese momento lo divido entre, depende qué va a poner, ¿verdad? Si a 36 o a sí, 50, sí, y digamos que sería el FY, ahí me da un parámetro inicial como para empezar a tantear, y ya después de eso empiezo pues, a diseñar el resto de pasos de la viga. Digamos, si es compacta, si no es compacta, por ejemplo, correcto, si correcto. se le va a poner ariostramientos o no, por ejemplo, el entrepiso, ¿qué entrepiso va a usar? Porque también usted le tiene que montar ariostramientos a las láminas cada Sí. cierto tiempo. Bueno, cierto tiempo No, no, cada cierto espacio ujú. para que soporte la carga. Ok, de acuerdo, Gerald, gracias. Lo que tienen que recordar en el diseño de vigas, y sobre todo trabajamos con vigas compactas, ¿no? Vigas compactas, es que la resistencia de las vigas compactas depende de su aviostamiento lateral, ¿no? Aquí está el aviostamiento lateral. Y que el comportamiento o la resistencia de una viga, entonces depende de su aviostamiento lateral. En este gráfico, ¿ok? Entonces teníamos vigas con un aviostamiento lateral pequeño, LP, cuya resistencia lo máximo era phi por Z por FY. ¿De acuerdo? De aquí es donde dice Gerald que sale un Z, ¿verdad? El momento es igual a phi por FY. Y con eso escoge el perfil, perfecto. Pero dependiendo del aviostramiento, de la distancia, entonces podemos también tener una viga que resista acá. Y este punto hasta acá es lo que llamábamos MR. Y el MR es 0.7 por FY por ahora el módulo de sección elástico de la viga, ¿no? El módulo elástico. Y ya con esto pueden diseñar cualquier viga de acero, ¿no? Eso es lo que me interesa que, que sepan para el examen, ¿no? Seguramente en el examen pues tendrán que meterle algunos números a esto, pero es básicamente esto. Habían otros factores. Había podíamos incrementar la resistencia de la viga, era en un factor CB, ¿no? Y ahí está la fórmula para calcular el CB, ¿no? Que aparecían MA, MB por acá, etcétera. Pero lo importante es el gráfico de resistencia de una viga, ¿no? Ok, eso es lo que necesito que recuerden para el examen, básicamente. Ok, eso es lo básico de una viga. Entonces ya sabemos diseñar vigas. Ok, tenemos en nuestro marco, tenemos otros, otros elementos, ¿no? Estos tensores de acá o abiostres de acá, generalmente cuando el sismo va para allá,
este tensor funciona a tensión. ¿Ok? Y entonces tenemos que diseñar este abiostre como un elemento a tensión. ¿Cómo se diseña un elemento en tensión? ¿Recuerdan? ¿Cómo se diseña un elemento en tensión? Entonces, ven que la viga hablaba de Se realiza la falla por fractura y la falla por influencia. ok. Lo que es importante es que en un elemento en tensión tenemos que considerar que puede fallar por fluencia o que puede fallar por fractura, ¿no? La fluencia es Fy por el área bruta y la fractura es el esfuerzo último del acero por el área efectiva, ¿no? Y aquí aquí hay otras cosillas más, ¿no? Sobre todo con el área efectiva, pero básicamente es, si yo tengo, lo más fácil es mostrarlo aquí con huecos, es esta sección con mi carga acá, si su abiostre es hueco, por decirlo algo así, entonces yo tengo por acá el área bruta, ¿no? Eso es muy fácilmente estimable. Acá, en esta sección, que es donde falla por fractura, tengo el área neta, que sería el área bruta menos el área de este hueco. ¿Okay? Y cuando yo voy a unir el abiostre a la columna o al marco, en la unión, entonces, aquí yo aparece el término del área efectiva, ¿no? Y el área efectiva era un coeficiente U por el área neta. Y el U es un valor que uno generalmente obtiene de la tabla. Tablas o, había una fórmula para eso, 1 menos X entre L. Esto es lo importante en tensión. Esto es lo que necesito que recuerden para el examen, que sepan y que lo manejen así al dedillo. Eso es. ¿Ok? Por otro lado, en el marco aparecen, generalmente uno lo desprecia. Aquí dibujé y dije, bueno, este es un elemento en tensión, lo calculamos por fractura o por fluencia. El otro abiostre, cuando el sismo va para allá, como lo indiqué acá, entonces este abiostre funciona a compresión. Tendría una carga acá y una carga en compresión en el otro extremo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diseño un elemento en compresión? ¿Cómo se diseña un elemento en compresión? Generalmente, en el diseño práctico, digamos, no se diseña este elemento en compresión, porque el sismo puede, digamos, el sismo va a cambiar de sentido. Entonces, cuando el sismo vaya en la otra dirección, ahora es este el que trabaja en tensión y este otro en compresión. Entonces, generalmente se diseñan los dos a tensión, ¿ok? Cuya capacidad es mayor, pero digamos, para efectos de cómo se diseña un elemento en compresión, este sería un elemento en compresión. ¿Recuerdan cómo diseñamos un elemento ahora en compresión? Aquí lo que tienen que recordar es un elemento en compresión, estamos hablando de una columna, ¿no? Tengo mi elemento sometido a cargas de compresión, ¿no? Entonces, la capacidad o la fuerza que resiste un elemento en compresión, una columna, es un esfuerzo crítico por el área bruta. Y ese esfuerzo crítico básicamente es Euler, ¿no? Es la carga crítica de Euler hasta cierto punto, ¿no? Entonces,
Pero básicamente, una columna tenemos que pensar en Euler, ¿no? Solo que efectivamente hay unas columnas que tienen relaciones de Beltrán muy grandes, entonces ellas sí se pantean, pero hay otras columnas con relaciones de Beltrán pequeñitas, y en el ejemplo anterior dije que 25 se fallan por fluencia, básicamente. O sea, primero fluyen antes de que se presente la fluencia. ¿Ok? Pero este es el comportamiento de las columnas. Ya para diseño, simplemente eso se convierte en cuando la relación del Beltrán es menor a 4,71 raíz de módulo de elasticidad entre F y Y. Entonces, el esfuerzo crítico viene dado por 0.658 por un coeficiente en la potencia de Fy entre el esfuerzo de Euler. Y Euler es pi cuadrado por E entre KL entre F. Ese es el pandeo de Euler, ¿no? Y entonces con eso determino el esfuerzo crítico. O cuando la relación del Beltrán es mayor que este valor, entonces simplemente el esfuerzo crítico es 0.87 por Fe, el esfuerzo de Euler. Y con eso, entonces ya calculo la carga nominal que soporta una columna, como es esfuerzo crítico por el área bruta. Y si lo quieren, para una carga última sería un phi por el esfuerzo crítico por el área bruta de la columna, y este phi vale 0.9. ¿Ok? Esto es lo que tienen que tener presente para efectos del examen, ¿no? Aquí hay otros embedillos o se complica un poco a la hora de determinar el K, ¿verdad? Que el K depende de las condiciones de apoyo, pero habían varias fórmulas. Uno era aquella tabla, ¿verdad?, de condiciones de apoyo de la tabla, ¿ok? O la otra opción es cuando usamos los nomogramas. Son las dos formas que tenemos para determinar ese valor de K, ¿no? Que es un poquillo, es conocer, es definir las condiciones de apoyo, entrar a una tabla o entrar a un nomograma para determinar las condiciones de apoyo o el valor de K. Digamos, esa es la parte de más decisión, de más juicio a la hora de diseñar columnas. ¿De acuerdo? Esto es lo que necesito para el que preparen su examen. ¿Qué me falta? En el marco. Entonces, ya diseñamos la viga, diseñamos el abriosque en tensión, diseñamos una columna, nos faltan estos elementos verticales, ¿no? Estas columnas. ¿Okay? Y las columnas, en este caso, bueno, las columnas, pongámoslo así, son elementos que generalmente suponemos verticales, pero que tienen una carga axial acá, compresión, ¿no? Un PU, pero que tienen momentos también, MU superior, MU inferior, ¿no? Y entonces, estas columnas se diseñan con elementos en flexo de flexión, flexo es el momento, y flexo compresión. Eso es seguido, ¿no? Flexo compresión. ¿Ok? Y la compresión viene de la carga. Y dijimos, bueno, el comportamiento de estos o la falla de estos elementos viene dada por una superficie de falla, donde aquí puedo obtener los momentos y por aquí las cargas axiales. Entonces la falla de una columna se da cuando estos pares ordenados de momentos y de cargas últimas sobrepasan esta superficie, ¿no?
Entonces, cualquier punto de acá es una falla en la columna. Uno lo que debe probar es que cualquier combinación de PU y MU estén por debajo de esta superficie de falla, ¿no? Esto es lo que llaman un diagrama de interacción. En general, en acero no se usa el diagrama de interacción, sino que usamos unas fórmulas de interacción. Dos fórmulas de interacción. Que básicamente son razones de la carga en compresión que actúa la columna, y esto es la resistencia a compresión. Los KLR que mencioné hace poco. Y por acá, esto es la resistencia, digamos, de la columna como viga. El diagrama que mostramos antes. L es por acá, M es por acá, este diagrama. Entonces uno tiene que calcular la resistencia a compresión y la resistencia como viga de la columna. Y estos son los momentos. Esto, digamos, viene del SAT. Este viene del SAT para el caso general de momentos en las dos direcciones. Y utiliza esta ecuación de interacción. Cuando esta razón es mayor a 0.2, entonces uso esta primera, esa razón más 8/9 de la razón de momentos, y tengo que comprobar que eso sea menor que 1. Cuando esta razón es menor a 0.2, entonces uso la mitad de esa razón más la suma de la razón de momento y resistencia al momento. Y con eso diseño las columnas en flexo compresión. Aquí hay otras cosillas. Recuerden, aquí está lo de amplificación de momentos. ¿Okay? Que habían dos valores, un beta 1, un beta 2. Esto es para cargas laterales. No parece beta 2. Un beta 2 es cuando tengo cargas laterales. En el caso, digamos, de marcos con cargas laterales que se desplazan, que tienen un desplazamiento acá. Y este otro caso, beta 1, es cuando tengo cargas gravitacionales, ¿no? Donde entonces las columnas se forman de esta manera, ¿no? Entonces en este caso uso un beta 2 y ahí aparecen las fórmulas para calcular beta 2. Esto es, digamos, la parte un poquillo más compleja del diseño en flexo compresión. Pero de nuevo, esto es lo que necesitamos para poder hacer el examen. Así que como ven, no son muchos temas, ¿ya? Son conceptos, digamos, básicos, que son los que necesito que estudien, que repasen, que los tengan así al día para, bueno, para el diseño en acero y también es el tipo de conocimientos que vamos a preguntar en el examen. Así que en ese sentido, no estudien, sí, claro, pero no teman por un examen así como muy complejo. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Estudian en esas partes básicas. Adelante. El tema de hoy, de las uniones de momento y cortante, hay que diseñárselas para el marco. No, el proyecto, no. Ajá. No, no las vamos a diseñar, pero sí van a hacer una propuesta de cómo podrían ser. Bueno, si ustedes son muy vivillos, ya háganlas igual que la mía, ¿verdad? Una placa en el centro y dos placas a los lados y punto. ¿Verdad? Denle dimensiones de acuerdo a sus elementos y punto, nada más. Pero diseño no. Comprendo, Gustavo, gracias. Es como un dibujito. En el caso de sus uniones, puede hacerlas con los angulares que usted me preguntó.
Entonces propone angulares ahí de 4x4, de la longitud ahí, ese tipo de cosas, nada más, pero no números. Nada más Ok, está bien. como definir esos elementicos dimensionalmente, nada más. Entonces te dice, bueno, voy a usar un angular de media pulgada, ¿verdad? Que sea un poquito más grueso que el patín de la viga que ya diseñé. Ese tipo de situaciones, ¿me explico? Sí, 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 por supuesto. Como lo que Ok, usted nos decía ok. arriba, digamos, de la plaqueta arriba, que hay que quitarle un poquito del... Sí, sí, del- ese tipo de criterios, nada más, pero de- no números. ok, es que digamos, estamos con tornillos nosotros, y ahí le pusimos los tornillos. Entonces ahí va a aparecer, debería aparecer el tamaño de la placa, eh, el tamaño del tornillo que uno define y el tamaño de su placa va a depender de las consideraciones de las distancias entre tornillos que ponga, las distancias al borde de los tornillos y con eso define, digamos, el ancho y el largo de la placa. Con esos criterios así. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, claro, Gustavo. Ok, eso es. Son criterios así, más que todo dimensionales. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podríamos Profe, una pregunta. fácil. La fecha del examen, ¿para cuándo estaría? Sería de este viernes en 8, Valeria. Ok, profe. No, de hoy en 15. De hoy en 15. Ah, ok. Ok, sí, de este viernes en 15. El proyecto está de hoy en 8, eso sí. Se puede, Y, lo y pueden entregar el antes, lo pueden examen entregar. es como realizar en el GAP, digamos. Sí, va a ser así. Sí. Ok. Y yo les había dejado una muestra, ¿verdad? El tipo de examen. Entonces, Sí. va a ser muy parecido, Valeria. ¿Ok? Lo que sí, Ok, profe. lo que sí que es horas bien definidas, digamos, 2 horas, etcétera. No hay mucho tiempo para extender el periodo de tiempo de examen, ¿ya? Entonces, digamos, tienen que estar muy concentrados a la hora de hacer el examen para no perder mucho tiempo. Nada más es eso. Digamos, eso es la presión. Pero las preguntas van a ser muy similares a las que hay en ese examen de ejemplo. Y de los temas que hicimos un repasito ahora. Bueno, ahora no hablé de soldaduras, pero eso sí entra también. Pero lo de las soldaduras es, digamos, usamos los criterios de todos estos elementos. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe, perfecto. De los fallos podemos aprender mucho por otro lado, ¿verdad? Esa es también la intención. Agradecerles también todo el semestre. Para mí ha sido, creo que un buen semestre. Espero que para ustedes también. Desearles pues mucho éxito en las 2 semanas que faltan del semestre, con la esperanza de que los días se les estiren las horas, ¿verdad? Para que les alcancen los días, ¿verdad? Y que no les dé mucho sueño, ¿verdad? Para que puedan terminar todo lo que tienen que hacer en estos 15 semanas. Así que, mucha suerte, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Muchas gracias. Hasta luego, Melanie.